En las afueras de una ciudad cubierta por una niebla permanente existía un antiguo centro de investigación, que llevaba más de 20 años abandonado. Oficialmente, el lugar había sido cerrado por problemas financieros y falta de mantenimiento. Sin embargo, entre los científicos que alguna vez trabajaron allí, circulaba una versión diferente. Algo había ocurrido durante un experimento relacionado con la regeneración celular, y nadie había querido explicar realmente qué. La doctora Elena Vargas llevaba años estudiando enfermedades degenerativas y procesos de reparación de tejidos. Su obsesión comenzó cuando recibió una colección de documentos pertenecientes al antiguo laboratorio. Entre ellos había informes incompletos sobre un proyecto llamado Génesis, cuyo objetivo era desarrollar células capaces de reparar cualquier daño biológico. Los primeros resultados parecían extraordinarios. En los documentos se hablaba de tejidos que podían recuperarse con una velocidad nunca antes observada. Los investigadores creían haber encontrado una solución para enfermedades que durante generaciones habían sido consideradas incurables. Pero en las últimas páginas el lenguaje científico cambiaba. Las palabras entusiasmo y progreso desaparecían, reemplazadas por términos como contención, aislamiento y emergencia. El responsable del proyecto había sido el doctor Samuel Arce, un investigador brillante que desapareció poco después de la clausura del centro. Su última anotación decía que las células habían aprendido algo que no debía ser posible. No solo podían reparar el organismo, sino que parecían interpretar las señales del cuerpo y continuar creciendo incluso cuando ya no existía ninguna lesión que reparar. Elena pensó que aquello podía tratarse de un error experimental. Las células necesitaban estímulos para reproducirse, y cualquier crecimiento fuera de control podía explicarse mediante procesos conocidos. Sin embargo, había una frase en el informe que llamó especialmente su atención. El tejido ya no espera instrucciones del organismo. Decidida a descubrir la verdad, Elena consiguió autorización para entrar en el antiguo laboratorio acompañada por Marcos, un ingeniero especializado en sistemas médicos. El edificio estaba cubierto de polvo, pero algunas máquinas todavía recibían electricidad de un generador subterráneo que nadie había mencionado en los planos oficiales. Al entrar en la zona principal encontraron laboratorios congelados en el tiempo. Había ordenadores antiguos, cámaras de observación y recipientes vacíos cuidadosamente etiquetados. En una pared permanecía escrita una advertencia con letras grandes: no activar el sistema de cultivo. Marcos quiso marcharse inmediatamente, pero Elena insistió en revisar los archivos antes de abandonar el lugar. Pensaba que el proyecto podía contener información valiosa para la medicina moderna. No sabía que aquella decisión sería el comienzo de algo que ninguno de los dos podría comprender. En una sala protegida encontraron el archivo principal. El sistema se encendió después de introducir una antigua clave de acceso. Aparecieron cientos de registros de experimentos realizados durante años. La mayoría terminaban con la misma palabra: suspendido. Uno de los archivos contenía imágenes de un pequeño cultivo celular. Al principio parecía completamente normal. Las células se dividían lentamente y respondían a los estímulos como cualquier tejido experimental. Pero después de varias semanas comenzaron a comportarse de una manera inexplicable. En lugar de detener su crecimiento al alcanzar el tamaño esperado, continuaron desarrollándose. Cuando los investigadores reducían los nutrientes, el tejido encontraba otra fuente. Cuando modificaban la temperatura, se adaptaba. Cuando cambiaban su entorno, desarrollaba nuevas formas de supervivencia. Elena comprendió entonces que el proyecto no había creado simplemente células regenerativas, había creado un sistema biológico capaz de aprender. En otro documento descubrió que los científicos habían intentado destruir el cultivo. Utilizaron diferentes métodos de laboratorio, pero cada intento parecía producir una respuesta nueva. El tejido no era invulnerable, pero cada vez que sobrevivía a una amenaza parecía aprender algo de ella. La investigación fue finalmente detenida cuando uno de los científicos descubrió que el tejido podía reconocer señales químicas relacionadas con órganos humanos. El proyecto dejó de ser considerado una investigación médica y pasó a convertirse en un problema de seguridad. Elena y Marcos encontraron una cámara sellada detrás de una pared falsa. Dentro había un pequeño contenedor transparente conectado a varias máquinas. El recipiente parecía vacío. Sin embargo, los sensores indicaban actividad biológica. Elena observó los datos con incredulidad. El sistema afirmaba que el organismo dentro del recipiente estaba creciendo, aunque las cámaras no mostraban absolutamente nada. Entonces escucharon un sonido procedente del interior de la habitación. No era un ruido fuerte ni amenazante, parecía simplemente el funcionamiento de una máquina antigua.
pero el indicador de actividad aumentó inmediatamente. Marcos apagó el sistema. Durante unos segundos todo quedó en silencio. Después las luces del laboratorio comenzaron a encenderse una tras otra, como si algo estuviera recorriendo los pasillos. Elena comprendió que el generador no había mantenido funcionando las instalaciones por accidente. El laboratorio seguía activo porque alguien había decidido mantener el experimento contenido. Encontraron una grabación del doctor Arce. Su rostro mostraba cansancio y preocupación. Explicaba que el tejido había desarrollado una característica que nadie había previsto. Podía utilizar señales del entorno para determinar qué necesitaba convertirse. Según Arce, aquello significaba que el organismo no tenía una forma definitiva. Podía modificar su estructura dependiendo de las condiciones que encontraba. La grabación terminaba con una frase inquietante: si alguna vez despierta completamente, no intenten destruirlo. Intenten convencerlo de que ya no necesita crecer. Elena quedó en silencio. Hasta ese momento había pensado que el problema era una masa biológica fuera de control. Ahora comprendía que estaban tratando con un sistema capaz de responder a estímulos y posiblemente interpretar información. Una alarma comenzó a sonar. Los sensores mostraban actividad en una zona que llevaba décadas cerrada. Elena y Marco siguieron las señales hasta llegar a una antigua sala de aislamiento. En el centro había una estructura cubierta por paneles metálicos. Las paredes estaban llenas de antiguos sensores. Algunos funcionaban nuevamente después de años sin mantenimiento. Elena encontró el último informe del proyecto. Allí se explicaba que el organismo había sido diseñado para reparar tejidos humanos, pero que su capacidad de regeneración había terminado convirtiéndose en una búsqueda constante de expansión. No buscaba hacer daño, no comprendía el concepto de daño, solo respondía a una única señal: continuar. Marcos descubrió entonces que el sistema de ventilación estaba conectado a todas las zonas del edificio. Si el organismo había escapado de la cámara original, podía haberse extendido por el laboratorio. Las luces se apagaron. Durante unos segundos solo pudieron escuchar la respiración de ambos. Después las pantallas comenzaron a mostrar imágenes de las distintas habitaciones. En cada una aparecía el mismo patrón: pequeñas estructuras biológicas creciendo sobre superficies del laboratorio, formando redes que parecían intentar conectar unas zonas con otras. Elena comprendió que el organismo estaba construyendo una red sensorial. No estaba simplemente creciendo, estaba intentando comprender el lugar donde se encontraba. En lugar de destruirlo, decidió hacer algo diferente. Utilizó el sistema de comunicación del laboratorio para reproducir las señales que los investigadores habían empleado originalmente para controlar el crecimiento celular. El organismo respondió. Las lecturas aumentaron durante unos instantes y después comenzaron a disminuir. Elena repitió el proceso varias veces, modificando cuidadosamente las señales hasta encontrar una combinación que produjera una respuesta estable. Poco a poco, la actividad biológica comenzó a detenerse. Por primera vez desde que entraron al edificio, el laboratorio quedó completamente silencioso. Marcos creyó que todo había terminado, pero Elena observó la pantalla principal. Los datos mostraban que el organismo no había muerto, había aprendido. Elena entendió que el verdadero peligro nunca había sido una criatura que quisiera destruir el mundo. Era algo mucho más extraño, una forma de vida diseñada para sobrevivir que no comprendía dónde terminaba su necesidad de crecer. Antes de abandonar el laboratorio, Elena eliminó los archivos relacionados con el proyecto y desconectó los sistemas principales. Sin embargo, guardó una copia de la investigación porque sabía que destruir toda evidencia también significaría perder la posibilidad de comprender lo ocurrido. Años después, Elena continuó investigando la regeneración celular, pero jamás volvió a trabajar con organismos capaces de crecimiento autónomo. El antiguo laboratorio fue demolido y la zona quedó cerrada permanentemente. Sin embargo, en una instalación científica situada a cientos de kilómetros de allí, una pequeña muestra etiquetada como material biológico no identificado comenzó a mostrar actividad. Los investigadores no sabían de dónde procedía aquella muestra. Tampoco sabían que décadas atrás alguien había guardado una pequeña cantidad del proyecto Génesis. El primer informe indicó que el tejido estaba creciendo lentamente. El segundo informó que había comenzado a responder a estímulos.
El tercero contenía solamente una observación escrita por un técnico desconcertado. Parece estar aprendiendo. Y debajo de aquella frase apareció una última línea que nadie pudo explicar. No está intentando escapar. Está intentando encontrar algo que todavía no sabemos qué es. Ayúdame a llegar a más personas compartiéndolo y dejando tu like. Suscríbete para más contenido. Gracias.